nosotros mismos, a pesar de nuestras fallas, Señor, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades. Señor, vos sos fuerte, vos estás ahí y nos acompañás, nos animás. Si estamos caídos, nos levantás, Señor. Tu perdón es grande, tu misericordia es enorme, Señor, y realmente podemos acercarnos a vos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, y eso es lo que nos da confianza, lo que nos da paz, lo que nos hace creer, Señor, en tu fidelidad y en tus promesas. Señor, gracias por la vida de Cristo, gracias porque Él fue el camino y es el camino que nos lleva a vos, el único acceso a tu trono, así que te agradecemos porque tu luz ha resplandecido en nuestras vidas, porque hemos tenido ese encuentro con vos, porque tenemos hoy la vida eterna, Señor, que es tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Señor, y te pedimos en esta mañana tu bendición, tu presencia, tu guía, la guía de tu Espíritu Santo, para que nos hables en esta mañana, para que puedas seguir abriendo nuestros ojos, para que podamos verte con claridad, Señor, para que podamos realmente entender y comprender cada día más y más tu persona y lo que vos querés hacer en este tiempo, en nuestras vidas y en la historia en general, Señor. Te alabamos, te bendecimos, bendecí a cada uno de mis hermanos, a aquellos que están viniendo también y a aquellos que lo están viendo por YouTube, que realmente vos puedas bendecir tu palabra, Señor, y bendecirnos con tu palabra, Señor, y que realmente todo lo que hagamos pueda glorificar tu nombre. Te lo pedimos humildemente de corazón en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos analizando en este tiempo la vida y la historia de ¿quién? De Jacob, ¿no? Estamos analizando este patriarca, ¿no? Nieto de Abraham, hijo de Isaac, y hoy nos toca ver el capítulo 30, el versículo del 25 en adelante y parte del capítulo 31, pero recordemos que Jacob fue hijo de Isaac y de Rebeca, ¿no? Estos tuvieron dos hijos, dijimos. ¿Quiénes fueron? Esaú y Jacob, Esaú y Jacob. Ahora, vimos en Génesis 25, 23 que Dios le revela a través de un sueño, una visión a Rebeca, que dentro de ello iba a haber dos naciones, ¿no? Ahí dice, lo tengo acá, Génesis 25, 23, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ahora hemos coincidido que esta revelación divina, si bien la tuvo Rebeca, pero la conocían ambos, ¿no? La conocían tanto Isaac como Rebeca. Y también vimos en estos últimos estudios todo el drama entre el hermano mayor, el hermano menor, los conflictos que aparecieron, ¿no? Entre estos dos, las preferencias de los padres, uno con un hijo, otro con el otro, lo recuerdan bien a eso, ¿no? Y cómo esto ha generado y sigue generando conflictos, ¿no? También otras cosas que hemos visto como patrones, ¿no? Los estereotipos de la época en cuanto al fuerte y al débil, la preferencia de uno por sobre el otro. Y esto lo podemos notar inclusive en esta familia. Pero en medio de todo el caos, y recuerdo, no sé si fue la clase pasada o la anterior, que veíamos algunas actitudes de Jacob, ¿no? Como por ejemplo, cómo obtiene, entre comillas, ¿no?, la bendición de parte del Padre. Recuerdan, creo que la tuviste vos, Martín, que feliz cumpleaños, ¿no? También. Y vemos ahí las artimañas de la madre, de él y todo ese juego. Y me acuerdo que preguntaban algunos, ¿cómo puede ser que haya obtenido la bendición de esa manera? A través del engaño, a través de... Bueno, aún en medio de toda esa carnalidad, aún en medio de todas esas formas y... No, pero pienso en los dos árboles, ¿no? El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y noto cómo constantemente están, ¿no?, estos personajes enfrente de estos dos árboles y tomando de este árbol del conocimiento del bien y del mal, que no es ni más ni menos que nuestra propia sabiduría, ¿no? Si Dios dijo que iba a bendecir a uno, que uno iba a ser mayor que el otro,
Dios lo iba a hacer. Entonces, ahí vemos cómo a veces nos anticipamos nosotros, y lo vemos en la historia, el ser humano se anticipa, aún los hijos de Dios nos anticipamos, siendo incrédulos a la palabra de Dios y tomando nuestra propia sabiduría para llegar a lo que el Señor prometió. Y acá lo vemos, ¿no? En la vida de estos personajes. Y nos hemos enfocado en Jacob porque Jacob fue elegido por Dios para llevar, ¿no?, esa simiente, esa descendencia, la cual iba a venir la bendición, ¿no? Y a pesar de todos estos falencias, debilidades de los hombres, Dios está en medio y sobre la historia, ¿no? Dios está ahí comandando, guiando todo esto para que su propósito se cumpla. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? En general, o hay varios propósitos. Restaurar la comunión con Dios, eso que se había roto en Edén. Recuerden, porque a veces pensamos esto, ¿no? Hay varios propósitos diferentes. Si bien Dios usa y elige personajes, pero el propósito sigue siendo el mismo, que es restaurar eso que se había roto. Y lo vemos constantemente, que el único que puede lograr eso es Dios por medio de la simiente, ¿no? Eso significa a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Es el único que ha podido y que puede restaurar esa comunión. Ahora, vemos, ¿no? Luego de engañar y obtener esto, la bendición y la primogenitura, llegamos hasta este momento, ¿no? Jacob huye, sale corriendo, ¿no? Huye de su hermano Esaú, quien según Génesis 27, 41 al 45, ¿qué tenía ganas de hacer Esaú? De abrazarlo, de amarlo, lo quería reventar, lo quería matar Esaú a Jacob. Entonces Jacob toma el consejo de su madre y dice, mira, andate de acá. ¿Y andate a dónde? ¿Recuerdan? ¿A la casa de quién? De Labán, ¿no? ¿Y quién era Labán? No era un auto grande, ¿quién era? El hermano de Rebeca, tío de Jacob. Entonces lo envían allá, él va allá, y la semana pasada vimos cómo Jacob es engañado por Labán, probó de su mismo veneno, y obtiene a sus dos esposas y obtiene a sus hijos, y creo la semana pasada vieron los nombres y los significados y cómo nuevamente hay disputas, ¿no? Y hay peleas dentro de una misma familia, en este caso de Lea, la de los ojos delicados, y de Rebeca, ¿no? Ahora, perdón, de Raquel. Ahora, finalmente llegamos hasta este lugar donde nos vamos a detener hoy, que es Génesis 30, versículo 25. Si querés me puedes acompañar en la lectura, vamos a leer. Y vamos a analizar, en el tiempo que tengamos, qué es lo que sucedió aquí. Dice Génesis 30, versículos del 25 en adelante, vamos a leer del 25 al 30 primero. Dice así: después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: déjame regresar a mi casa, a mi propia tierra, o a mi hogar, dice acá. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó: por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y le propuso: fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Versículo 29. Jacob le respondió: tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí, el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia, ¿no? Hasta ahí vamos a ir leyendo. Jacob entiende, por lo que dice el relato, que su tiempo en Harán ya había
concluido, ¿no? Y es interesante ver que Jacob, más allá del tiempo, llegan 14 años que estaba ahí, él sigue llamando a ese lugar donde salió mi hogar y mi propia tierra, ¿no? Evidentemente, en la cabeza de Jacob, las promesas de Dios, las palabras de Dios, su encuentro con Él, y lo que había pasado ahí y lo que iba a pasar, no era un hecho menor, ¿no? No era algo que él se había olvidado y pertenecía a esa tierra que Dios le había prometido, no solamente a él, sino a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Entonces, es interesante esto, ¿no? Que después de 14 años Jacob sigue llamando a la tierra prometida mi tierra, la cual es Canaán. Ahora, Jacob era un gran trabajador, ¿no? Trabajó bastante por sus dos mujeres, trabajó bastante, según lo vemos acá. Y acá hay algo llamativo, porque cuando Jacob le dice, mirá, me quiero ir, dame a mis hijos, dame a mis esposas, Labán, ¿qué le contesta en el versículo 27? Por favor, quédate, ¿verdad? Quédate, le dice, ¿no? Por favor, le pide por favor. Evidentemente lo apreciaba mucho a Jacob, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Se había encariñado con Jacob. Labán un poco interesado, ¿no? Ahora dice, fíjense, ¿por qué le pide? Y ahí da un argumento y da algo más, nos dice. Dice, por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti, no sé qué tienen sus versiones. La mía dice directamente adivinación, pero por ahí la Reina Valera o la NBI, yo tengo la NBI, pero la contemporánea o la he percibido. Algunos dicen por experiencia, ¿no? O experimentado, pero en realidad lo que ahí, lo que quiere decir es a través de adivinación, a través de uso, ¿no? O métodos en el cual este hombre utilizó para poder saber cuál era la fuente de la bendición, ¿no? Y en aquella época había diferentes métodos, ¿no? Uno era las observaciones de los fenómenos naturales, dependiendo el vuelo de las aves, otro a través de las entrañas de los animales sacrificados, trataban de adivinar y ver, bueno, lo que les interesaba en ese momento. En este caso, sí que le llamaba la atención a Labán, porque ahí Jacob lo dice, claro, mira, cuando yo llegué vos eras bastante pobre, ¿no? Le dice, vos no tenías mucho, pero desde que yo llegué, vos empezaste a enriquecerte. Y esto le llamó la atención a Labán, a tal punto que empezó a preguntar, che, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo puede ser? Entonces, la fuente de esa revelación no fue Dios, sino que fue la adivinación, fueron a través de cosas ocultas, ¿no? Y la adivinación se prohibió más adelante en Deuteronomio 18, 10 y 14. Dios le dice al pueblo de Israel que estos métodos con él no iban, ¿no? No iban con él. Ahora, la idea de que la adivinación pudiera ser usada para determinar la verdad solo podía venir de Labán, ¿no? Un tipo pagano, estaba en un lugar pagano. Ahora, ¿cuál es el motivo real de Labán para pedirle a Jacob que se quedara? Y acá quiero detenerme un ratito. Dijeron recién, ¿no? Que no era porque le caía bien o tenía un cariño con el yerno, sino que había algo de fondo, ¿no? Era un interés, evidentemente había un interés. No era la cercanía de tenerla, no era la cuestión de tenerla cerca a sus hijas, a sus nietas, a su familia, ni siquiera la relación con sus yernos, sino ni siquiera conocer a Dios. Porque fíjense que a través de la adivinación, Labán comprende que la fuente de bendición era Dios.
Pero eso no le fue suficiente para decir, bueno, che, ¿qué onda? Quiero conocer a tu Dios, Jacob. Porque hay algo ahí. Por más que fuese de interés, ¿no? Vos decís, bueno, a ver si a mí también me da. No vemos esa actitud en Labán, ¿no? De querer conocer al Dios de Jacob. Ahora, a pesar de todo lo malo del carácter de Jacob, aún así seguía siendo un canal de bendición para aquellos que lo rodeaban, ¿no? Interesante. Ahora, no era por los méritos de Jacob, claramente, ¿no? Sino que era la presencia de Dios en él, o el ser destinado a bendición, porque lo que pasaba con él era consecuencia de lo que Dios le había dicho a quién. A Abraham. Génesis 12, vamos a volverlo a leer, lo leímos muchísimas veces en nuestra vida, pero vamos a volverlo a leer. Génesis 12, Dios es muy claro con Abraham y con su descendencia. Génesis 12, 2, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿no? Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Había una promesa hecha a Abraham de que él sería una bendición y que Dios iba a bendecir a todos aquellos que a él, a su hijo y a su descendencia bendicieran. Y acá vemos que a través de Jacob, Labán es bendecido. Ahora, ¿cómo, Carlos? Claro, no, sí, Jacob está claro que es bendecido por Dios a pesar de lo desastre que era. Exactamente, la figura de nosotros, porque a pesar de eso Dios lo sigue porque hay un plan detrás de todo esto. Y Dios quiere dejar bien claro que no se trata del esfuerzo humano, no se trata de hacer buenas obras, no se trata de tener una buena moral. No significa esto que Dios no apruebe la moral o no pretenda las buenas obras, pero Dios acá es claro en esto, a través de estos personajes, de las imperfecciones de estos personajes, cómo resalta, ¿no?, la bondad, la generosidad de Dios, la misericordia de Dios para con el hombre. Ahora, lo único que quería Labán, evidentemente, era que le siga yendo bien materialmente, ¿no? Solo tener una relación por interés, una forma egoísta. Y esto es algo común que vemos en la Biblia, ¿no? Y lo vemos en nuestras relaciones. Y la Biblia también, ¿no?, nos muestra, y es un espejo de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado a personas por interés? Yo jamás, no sé ustedes. Aún pasa dentro de la familia de Dios, ¿no? A veces en nuestro corazón, ahí hay una lucha, una pelea, y a veces pasa, ¿no? No en esta iglesia, en otras, pero a veces pasa. Ahora, la dinámica de que los hombres de Dios sean canales de bendición a las personas que los rodean o a los pueblos que los rodean es algo que vamos a ver constantemente en la narrativa bíblica, ¿no? Esto de que otras personas se beneficien o sean bendecidas por alguien que Dios eligió. ¿Recuerdan un ejemplo? Re fácil. Muy fácil. José, el lugar donde estaba, él siempre, Dios lo bendecía, ¿no?, a José. Y también bendecía su ambiente, la gente que estaba alrededor. ¿Cómo? También, ¿no? Ahora otro ejemplo en la Biblia, cerquita donde estamos. Lot es un beneficiario, ¿no? ¿A través de quién? De Abraham. Abraham es el canal, ¿no? Y Lot es bendecido a través de él. Fíjense, yo tengo acá un ejemplo
En Génesis 13, ahí de Lot, Génesis 13, hay dos ejemplos, pero bien claros de cómo Lot es bendecido por medio... Esa es mi voz. Génesis 13, 5, 6, dice... ¿Qué dice? A ver, alguien que con voz fuerte y clara. Génesis 13, 5 y 6. ¿Cómo era? Fíjense, ¿no? También Lot, ¿no? Que iba acompañado de Abraham, tenía rebaños, ganados, tiendas, campañas. Dios lo había bendecido en gran manera a Lot por haber estado, ¿no? Junto a Abraham. Y no era que era Abraham, es Dios, ¿no? Está claro esto, ¿no? Era Dios que acompañaba a Abraham y todo lo que estaba alrededor, esa bendición, estaban cerquita. Ahora, otro ejemplo más de Lot, cómo es bendecido a través de la vida de Abraham, es Génesis 14, 11 y 16. El contexto de esto es una guerra, ¿no? Es un ataque. Y en el versículo 11 del capítulo 14 dice: los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. ¿Cómo estaba Lot acá? Estaba complicadísimo. Le habían robado todo. Estaba en una situación muy complicada. Ahí ya Lot se había separado, ¿no? De Abraham. Y dice versículo 13, uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Abraham tenía aliados, ¿no? Y evidentemente la fuente de la alianza y demás era porque Abraham era un hombre de Dios, un hombre bendecido. Dice, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Versículo 16. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás gente. Lot es bendecido a través de Abraham. Es rescatado y es restituido con todas sus bienes, ¿no? Y esto es justamente porque Dios elige a estas personas para que sean de bendición. Tanto Abraham, Isaac, y lo vemos ahora también en Jacob. Ahora, nos podemos quedar con las bendiciones materiales, nos podemos quedar con este rescate, nos podemos quedar como Jacob, ¿no? Es de bendición a Labán, pero hay algo en el fondo. Si nos quedáramos solamente con lo que vemos, con lo material, con lo superficial, no estaríamos entendiendo el kit de la cuestión. Belén.
Sí, está muy bien. Ese es un punto, ¿no? Porque, recuerdan, Dios llama a Abraham, a Isaac y Jacob para formar un ¿qué? Un pueblo. Y ese pueblo, ¿cuál era la misión también de ese pueblo? Lo hablamos un montón de veces acá. Dios los llama para que sean ¿qué? Sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Intercede. Hace que la gente pueda acercarse y conocer a Dios. Y Dios eligió un pueblo para que sean santos, igual que un linaje para que sean santos, ¿qué? Distintos, diferentes, para que puedan ver a través de ellos a Dios. Entonces, lo que dice Belén, hoy sigue latente, ¿no? Dios nos llama a ser luz y sal. Esa luz que está en nosotros, esa luz que es Cristo y en medio de nuestro ambiente, ¿no? Ahora, lo vemos acá y la Biblia lo vemos a través de estas historias y cómo influyen y cómo lo hacen, en este caso, a través de cuestiones materiales. Pero hay algo aún más profundo que esto que estamos viendo y que anticipa lo que este pueblo iba a generar en todas las familias de la tierra. ¿A qué me hago referencia? Esta anticipa la mayor bendición que vendría a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estoy hablando de Jesucristo. La mayor bendición que podía traer, digamos, ¿no? Dios a través de estos patriarcas y de un pueblo más adelante, de la simiente, era Jesucristo. La bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, tenemos que ver eso, leer eso entre estas líneas, ¿no? Bueno, Abraham bendice a Lot, bendice. Bueno, porque hay algo ahí. Y sí, la bendición más grande que va a traer es Jesucristo y lo va a hacer para todas las familias de la tierra. Ahora, seguimos leyendo. Versículo 31 al 35, ¿no? Ya ahí leímos que Jacob se quiere ir. Labán dice, no, quédate, te quiero un montón. Y versículo 31 al 35 dice, ¿cuánto quieres que te pague? ¿No? Ahí habla porque Jacob hasta ese momento venía trabajando ¿para quién? Para Labán. Él no tenía nada propio. Entonces dice, mirá, es tiempo, yo necesito tener algo. Entonces, están negociando, yo me quiero ir. No, bueno, quédate. Si vos te quedás, yo te doy tu propio salario. Vas a tener tus propias ovejas, tus propias cabras. Y ahí Labán le dice, ¿cuánto querés ganar? ¿No? No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Estamos en el versículo 31 del capítulo 30. Si aceptás lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. ¿No? Eso le dice Jacob. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada, y todos los corderos negros y todos los cabritos me perdí. Y todos los corderos negros y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Así, el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Qué grande Jacob, ¿no? Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te he robado. Versículo 34. Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Ese mismo día, Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca y todos los corderos negros, y lo puso al cuidado de sus hijos. Después de eso, puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las otras ovejas de Labán. Bueno, acá vemos una negociación, ¿no? Dijimos, se quería ir Jacob, Labán le dice, no, quédate. Jacob le dice, me quedo, pero dame un salario. Tengo una propuesta, se ve que la tenía, entiendo, bueno, ahí podemos imaginar, ¿no? Pero Jacob un tipo muy rápido para los negocios, ¿no? Y ahí le hace una propuesta, ¿no? Yo me voy a quedar con las ovejas manchadas, moteadas, vos llevate las otras. Bueno, en fin, no vamos a entrar porque aparte se nos está yendo el tiempo, pero hay una negociación ahí y realmente
para Labán era un buen negocio, ¿no? Era un gran negocio para Labán, porque contado de esa manera, la posición de Jacob era más débil, ¿no? Había muchas menos chances de que las ovejas y los cabritos sean manchados y demás. En aquella región la tendencia era otra. Pero bueno, en fin, llegan a un acuerdo y si seguimos leyendo, hay un método de reproducción especial, rara para mí, que no entiendo nada. Exactamente, ¿no? Ahora vamos a analizar, que es interesante. Yo la estoy practicando en casa, vamos a ver si saco ovejas. Versículo 37 dice: Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercaran a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán. Versículo 41. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. Ahí está la honradez de Jacob, ¿no? Que se adjudicaba de su honradez. Ok, bueno, es interesante este método. La verdad que yo me lo puse a pensar, digo, qué cosa, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, su idea de la reproducción. Porque algunos dicen que esto era más superstición, otros dicen que es reproducción selectiva. Ahora, su idea de que la reproducción frente a las varas afectara el color de la cría, ¿tuvo o no influencia en el resultado? ¿Tuvo o no? Vamos a hacer una votación, digo, acá. Aparte, uno ve los comentarios y algunos dicen que, es más, lo hemos visto, que a veces Dios utiliza, muchas veces Dios utiliza nuestras habilidades, esos talentos que Dios nos dio, y los bendice para una misión o algo en particular. Y ejemplos tenemos un montón, no sé, David, ¿era un buen guerrero o no era un buen guerrero? Bueno, era un buen guerrero. Ahora, cuando enfrentó a Goliat, que él había enfrentado a osos, leones, ¿qué fue ahí? ¿La habilidad de David o fue la mano poderosa obrando a través de David? Bueno, y así hay un montón de ejemplos. Entonces, más allá del método, si realmente, porque si alguien conocía de ovejas, de cabras, ¿quién era? Jacob se dedicaba a eso. Se dedicaba a eso. Ese era su negocio. Ahora, más allá de eso, indudablemente, era Dios. Era Dios. Bueno, más allá de lo que pensemos como Carlos, que realmente ese método era efectivo y las ramitas generaron un impacto en las ovejas y en los cabritos, o no, o digamos, fue todo de Dios, eso la verdad que era una pavada. Dios estaba. Ahora, eso es interesante, nadie me lo había dicho hasta ahora. Pero ¿qué hace? Dice inmediatamente, ¿no?
que hacen ese acuerdo, ¿qué hace Labán? Se lleva. ¿Y cómo vamos a 3 días de distancia? Lo conocían a Jacob. Si lo dejo a uno, capaz que este es rápido, pero a 3 días, ¿no? Ahora, como dice Analía, ¿no? A pesar de todos los pronósticos habidos y por haber, Dios obra de esa manera, ¿no? Dios ya le había dicho a Jacob que lo iba a bendecir. Totalmente, y no hay que adelantar, pero en Génesis 31, 9 y 12, ahí Jacob nos dice, nos revela el kit de la cuestión de la que pasa acá. Pero como bien dice Ricardo, en Génesis 30, 43, dice, así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Esta gran bendición traería grandes celos en la familia de Labán. Eso lo dije yo, ¿no? Eso lo dice. Pero Dios había bendecido aún a pesar de los pronósticos negativos y de las maniobras de Labán en gran manera, en gran manera. Y entramos ya, antes de terminar, se nos fue un montón. Versículo 31 dice, pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. ¿Cómo lo trataba Labán antes a Jacob? Claro, ¿no? Porque aparte tenía que llevarse bien si a través de él venía la bendición. No te podés pelear con él. Entonces, ahora, vemos acá que sucede esto, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de Labán respecto a la bendición y al progreso de Jacob? Cuentan otra historia, pero ¿por qué era? ¿Cuál era la motivación? ¿Qué es lo que había generado que ellos contaran esa historia? Enojo, rabia, envidia, ¿no? Y podemos... No te escuché, Martín. Claro, ¿no? Él entiende que, che, me están sacando lo que es mío. Bueno, habla por vos, Belén. No, no Belén dice que somos nosotros los hijos de Labán, ¿no? Sí, todo lo malo que aparece en la Biblia somos nosotros, ¿o no? Sí, sí, yo le digo así a mi esposa. Si yo hago algo bueno es Dios en mí, pero si algo malo soy yo, Israel, sí. Sí, Israel encima. Ahora, escuchen, no se rían de mí. Ahora, es interesante que la palabra que utilizan los hijos ahí para enriquecido también es traducida muchas veces en la Biblia como gloria, ¿no? Y acá toma otro sentido esta situación, ¿no? No se trata solamente de riqueza, hay una gloria ahí dando vuelta que ellos creen que le pertenece a su familia y ahora está en manos de Jacob, ¿no? Y ahí aparece la envidia, ¿no? Aparece un sentimiento que realmente, si vemos durante toda la Biblia, hay pasajes que expresan que a través de la envidia la gente hace cosas realmente muy oscuras, muy perversas, muy feas. Y pensando en la gloria, yo digo, bueno, esta gloria, esta riqueza, en realidad no era ni de Labán, no era ni de Jacob, era de Dios, era Dios el que estaba obrando a través de todas esas circunstancias. Ahora, respecto a la envidia, 1 Corintios 3:3, voy a leer algunos versículos, lamentablemente no lo tengo. Hay alguien que busque 1 Corintios 3:3 de acá, de este lado, del medio que me busque Santiago 3:14 y 16. Y pregunto, mientras buscamos,
¿Siempre nos da alegría ver el progreso del otro? ¿Nos gusta que a mi prójimo le vaya mejor que a mí? Aún dentro de la iglesia. Bueno, ahí hay evidentemente una desconexión entre, estaban perteneciendo a otro clan, a otra familia, ¿no? Ya vos no sos parte de nosotros, porque lo veían a Jacob, ¿no? Eh, y fíjense que, bueno, no vamos a llegar, pero después las hijas, le va a pasar lo mismo con Labán, porque ellas entienden que Labán tuvo un trato muy malo, egoísta, para con ellas. Y no vamos a llegar, pero bueno, en definitiva, no nos gusta ver el progreso. Generalmente, cuando estamos en la carne, en esos días de que oramos poco, pero cuando vemos el progreso del otro, a veces dentro de nosotros, lo natural, ¿no? La tendencia natural, carnal, diabólica, es que nos enojamos tal vez. Pero cuando estamos realmente en Cristo y el Señor está en nosotros, gobernando su espíritu en nosotros, vemos que el fruto de su espíritu, como lo dice Gálatas, florece y me gozo, me alegro, me río con los que ríen, ¿no? Me gozo con los que les va bien. Mi hermano, gloria a Dios. Bueno, pero eso no es una tendencia natural en nosotros. De hecho, fíjense que, ¿quién tiene 1 Corintios 3:3? Pablo le habla a hermanos en Cristo. ¿Y qué dice? Bueno, una de las... ahí está, ¿no? Envidia, celos, disensiones. ¿Y Santiago qué dice? Santiago 14:16. Envidias amargas. Ahí está, ¿no? Todo eso genera la envidia. Imagínense, estos estaban envidiosos de lo que le estaba pasando a Jacob. Y el último versículo, fíjense lo que puede llegar la envidia, ¿no? A generar y a realizar. Mateo 27:18 dice esto. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús, ¿por qué? Por envidia, les preguntó, ¿no? Entregaron a Jesús, ¿por qué? Por envidia. Entonces, vemos cómo esto, la envidia, los celos, aparecen durante toda la Biblia y siguen y siguen y siguen hasta nuestros días, ¿no? Y Dios nos quiere enseñar de esto, ¿no? Y Pablo y Santiago nos hablan de eso. Ahora, en Génesis 31:3, rápido, dice: entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Y saca a las dos mujeres al campo y le comenta toda esta situación. Ahora, algo que vamos a ver en Génesis y durante toda la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento, la palabra yo estaré contigo. Qué fuerte palabra. Yo estaré contigo. Cuando yo pensaba en esto, pensé, bueno, ¿qué habrá generado en Jacob? Y yo no puedo dejar de olvidarme y de pensar en Edén. Yo estaré contigo. Es presencia de Dios. Cuando Caín fue expulsado, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasó en el corazón de Caín? Tuvo miedo, porque en la presencia de Dios había ¿qué? Seguridad, estabilidad. Y Dios le garantiza todo eso que viene con la presencia de Dios y con la persona de Dios a Jacob. Yo voy a estar con vos. Entonces, y hay un montón de pasajes, ¿no? De lo que habla de la presencia de Dios y del yo estaré contigo. Dios se lo dice a Moisés, ¿no? Yo voy a estar con vos. Vos andá cuando lo llama, vos, pero yo soy un vos andá que yo estoy con vos. Después lo vuelve a decir, y vuelve a decir en Éxodo 33, va a ir mi presencia con vos, y ahí va a haber descanso, va a haber paz.
A Josué le dice lo mismo, yo voy a estar con vos, así como lo estuve con Moisés. A través de estas palabras lo acompañaban, iban a acompañar a Jacob, ¿no? Más allá de lo que te enfrente, más allá, porque cuando tenía que volver, lo vamos a ver más adelante, pero Jacob tenía que volver a un lugar donde había alguien que lo quería matar. Pero Dios le dijo a Jacob, yo estaré contigo. Y terminamos. Le dice, Jacob le cuenta a sus mujeres, ¿no? La saca al campo, ¿no? Otra figura, esto también similar a lo que hizo Caín con Abel, pero con otro final. Y le dice, versículo 5, me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre, Labán, con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces. En algunas versiones dice 10 veces, ¿no? Es una... ¿no? Es una forma de decir fueron muchas veces, ¿no? Pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario, todas las hembras tenían crías manchadas, y si él acordaba, los animales rayados serán tu salario, todas las hembras tenían crías rayadas. Escuchen esto. Así Dios le ha quitado el ganado del padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Versículo 10. En cierta ocasión, durante la época en la que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me llamó, fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Acá está. ¿Qué pasó con Jacob? Y todo ese método de reproducción selectiva, Dios se lo había mostrado. Dios le había mostrado que lo que iba a acontecer. Dios le muestra porque quizás había incredulidad, pero Dios le dice, mirá, quédate tranquilo, que yo soy el Dios de Betel. Y le recuerda ese encuentro que tuvo Dios con Jacob. Le recuerda porque cuando recuerda eso, le recuerda las promesas que Dios le hizo a él. Le recuerda que Dios es un Dios de propósito, de designio y que es un Dios fiel. Y a través de esos ejemplos, diferentes ejemplos, Dios le hace ver a Jacob que su presencia está con él. Y que no importa lo que pase, Dios iba a cumplir con su ejemplo. Y ya estamos, dice Raquel y Lea le respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Esto es seguridad económica, ¿no? Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso, haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado, ¿no? En aquel momento, la dote, que era el trabajo de 14 años de Jacob hacia Labán, porque no tenía un mango, parte de esa dote le correspondía a las hijas. Y veían las hijas que ya no tenían nada, Labán había malgastado todo, ¿no? Entonces, una muestra más de que realmente ellos tenían que volver a la tierra prometida. Y ahí hay un acuerdo entre Lea y Raquel, milagro, dos hermanas poniéndose de acuerdo para volver, ¿no? Y le dice a Jacob, haz lo que Dios te dice, ¿no? Y ahí vamos a ver, la semana que viene, Dios mediante, cómo es la salida de Jacob hacia la tierra prometida. Pero algo que pensaba en esto era eso, ¿no? Como cuando tenemos la gracia y la convicción de que Dios está con nosotros, todo distinto, ¿no? Todo es diferente. Las decisiones son diferentes porque están basadas no en mi propia sabiduría, sino en lo que Dios dijo, en lo que Dios habló, en lo que Dios prometió. Amén. Exactamente, Carlos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana y este tiempo de estudio que pudimos ver, Señor, cómo vos sos un Dios de propósito y cómo sos un Dios de bendición, Señor. Está en tu corazón constantemente poder bendecir
a esta humanidad, Señor. Y lo has hecho por medio de personas imperfectas. Has traído la salvación, has traído a Jesucristo para que sea bendición a todas las familias de la tierra. Y te agradecemos porque hoy somos beneficiarios de la persona de Cristo y hoy podemos disfrutar de su presencia, de la reconciliación con vos, de tu perdón, de tu gozo, Señor, y realmente estamos sumamente agradecidos por esta experiencia, Señor, y que estamos disfrutando con un anticipo, Señor, pero sabemos que esto va a ser completado cuando estemos contigo y deseamos y anhelamos que llegue ese día. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos saludamos y ahí en un ratito seguimos con la reunión.